La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, capítulo número 248, que por fin grabo al menos esta introducción desde mi casa después del tour interminable en el que hemos estado, bueno, interminable y maravilloso, en el que hemos estado en las últimas semanas con la grabación de los programas con público, de esa visitita al Caribe que ya os contábamos en el role de la semana pasada, y ahora por fin ya aquí editando en mi ordenador con mi café y en casita, hombre, que también está bien de vez en cuando hacer este role con un poquito de tranquilidad, porque además la temporada, el año 2026, va a venir completito. De todas maneras, el contenido principal de este role sí que va a ser una nueva travesía. En esta ocasión, la primera recalada que hemos hecho en otro de los escenarios clave de la náutica y de la vela en este país, como es el Port de Masnou. Ahí entrevistamos a uno de los personajes que más me ha fascinado, os lo tengo que reconocer, en los últimos tiempos. Se trata de Dani Anglada. Dani es un marino mercante que sufrió un accidente gravísimo. En su última travesía le explotó un extintor y perdió la vista. Y a raíz de ahí se puso, os resumo mucho la historia, pero es que tiene un mérito brutal, se puso a navegar a vela. Y hoy en día navega sin ver, o sea, sin vista pero con visión, como dice él muy bien. Y ha conseguido completar hazañas como ser el primer invidente que ha dado la vuelta a la isla de White a vela, navegando además en solitario, en una travesía que a mí se me antoja totalmente imposible, pues el bueno de Dani fue la primera persona sobre el planeta Tierra que lo consiguió. Además, Dani navega por el Club Náutico del Masnou, que está ahí en las instalaciones de Port de Masnou. Además tiene una relación maravillosa ambas entidades, y aprovechamos para charlar con él y con nuestra querida Mónica Azona. Mónica ya la conocéis bien todos los oyentes de este role después de su maravillosa presencia en el Sail Team Barcelona de la última edición de la Copa América. Y Mónica, que no ha parado de hacer cosas, ella es además del Masnou, es comodora del Nautic de allí, y entre otras cosas ha estado navegando con Dani en el último mundial en el que navegaron juntos y en el que tuvieron una actuación maravillosa que también nos van a contar. También vamos a charlar con Jorge Bonal, que es el capitán de Port Masnou, para ponernos a sus órdenes, hombre, ya que estábamos por allí, y con una de las figuras de referencia de la náutica ya no solo catalana sino española en los últimos años, como ha sido Joan Guitart, que es el presidente de Promociones Portuarias, que es la empresa que gestiona este Port de Masnou, con lo que enseguida recalamos ahí en Masnou y charlamos con todos ellos. Y esta semana os traigo muchísimas noticias, porque es verdad que con tanto lío de viajes, que si Barcelona, que si el Caribe, que si leches, tampoco había tenido mucho tiempo de darle el contenido que a mí siempre me gusta a este inicio de la bitácora, ¿no? Para ponernos un poco en situación de lo que está pasando por el mundo. Y la verdad es que esta semana que he tenido tiempo para ponerme a mirar con calma, tenemos muchísimas noticias y todas ellas, joder, la verdad es que maravillosas. Por lo tanto, vamos a empezar. La primera tiene nombre y apellidos, que son los de Pilar Passanau, porque se ha convertido en la primera regatista española de la historia que hace la vuelta al mundo en solitario y en regata. Ha finalizado ya en una excelente cuarta posición la Mini Globe Race, que es la vuelta al mundo por etapas que se ha hecho a bordo de barcos de la clase Mini, o sea, veleritos de 6,5 metros de eslora, que ya conocéis bien y conoceréis todavía mejor gracias a la sección que vamos a tener todos los meses de la mano de Alejandro Martínez y que ya estrenamos la semana pasada. Y lo de Pilar, la verdad es que es una hazaña maravillosa. Charlaremos con ella con calma en próximos episodios de este role, pero al menos queríamos constatar y abrir este role rindiéndole el homenaje que se merece a doña Pilar Passanau. Y también hemos tenido una noticia maravillosa procedente, en este caso, de la Armada Española, porque por fin se ha aprobado el presupuesto necesario para renovar el AIFOS. El AIFOS ya sabéis que es un poco como el velero insignia de la Comisión Naval de Regatas, pero
El modelo con el que se estaba navegando en los últimos años tenía 20 años de antigüedad. De hecho, el año pasado en la Palmavela rompió el palo. Y ese ha sido precisamente uno de los principales argumentos que por fin han llevado al gobierno a aprobar el gasto para comprar un nuevo modelo para el AIFOS, que entre otras cosas es el barco con el que navega el Rey de España en la Copa del Rey. Pues bien, le han encargado la gestión pues a uno de los mejores profesionales que tenemos en este campo aquí en España, como es nuestro querido David Mas. Y David ha encontrado un barco que yo creo que puede darle un rendimiento maravilloso al AIFOS, como es el Vesper. El Vesper ganó la Copa del Rey precisamente el año pasado en la categoría de los veleros más grandes de la flota, y es un barco que originariamente se construyó como un TP52, fue el Quantum durante varias temporadas, diseñado por Marcelino Botín, construido por Chimo López en longitud cero, y luego lo compró un armador americano, David Team, que lo adecuó a la clase GL52, que son barcos como un poquito más potentes que los TPs, un poco como TPs hipervitaminados con los que se compiten los Estados Unidos. Pues bien, después de este refit, de esta remodelación que sufrió, está preparado para competir tanto en IRC como en ORC. De hecho, tiene 2 quillas diferentes para cada una de las 2 configuraciones. Y este AIFOS es el que ya ha adquirido la Armada Española a través de David para competir ya no solo en la Copa del Rey, sino en el resto de regatas que pueda participar la Comisión Naval de Regatas en la presente campaña. El gasto que ha autorizado el gobierno para invertir en este AIFOS es de 1.051.490 euros, exactamente, impuestos incluidos. Estos datos son públicos, que la verdad es que no es mucho dinero para un velero de altísima competición, 1 millón de euros, la verdad, pero sí que permite al AIFOS al menos tener un velero competente para empezar a regatear a partir de ahora. Por lo tanto, nos alegramos muchísimo, hombre, que por fin haya habido cordura y el proyecto del AIFOS vaya a tener un velero en condiciones para la presente campaña. Tenemos actualidad de regatas también con 2 citas principales. La primera es el Europeo de 470, que se está celebrando en aguas de Vilamoura, y en el que a la hora de que grabamos este role, que es viernes 11:50 de la mañana, tenemos a 2 tripulaciones españolas muy bien clasificadas. Jordi Chamar y Marta Cardona son terceros en la general, mientras que Silvia Mas y Tano de Macua se acercan al podio y son quintos. Este fin de semana va a tener la resolución de este europeo, por lo tanto, la semana que viene os contamos resultados. Y también se está celebrando en aguas de Cádiz los IQ Foil Games, donde tenemos además a los andaluces protagonizando un rendimiento maravilloso. Pilar Lamadrid, Antonio Medina y Lucía Guardiola, que se han metido en las finales de estos IQ Foil Games, por lo tanto, la semana que viene también os confirmaremos esta previsión de excelentes resultados para los regatistas españoles. Y el fin de semana pasado que tuvimos el europeo de ORCA2, que se disputó bajo el paraguas de las 200 millas de Altea, y vamos, el dominio español fue brutal. Hubo 3 clases, A, B y C. En la clase A, el triunfo fue para el Cibing de Javier Arbona y Bruno García del Náutico de Valencia. Segundo fue el Fórmula X de Rodrigo Sanz y David Madrazo del Náutico de Palma, y el Cool Área Náutica de Dani Maestre y Pablo Geras, un abrazo a Pablo desde aquí, que lo vi hace no mucho, del Náutico de Javia, fueron terceros. En clase B, el título fue para el Falapouco de José Ballester y Andrés Manresa del Náutico de Torrevieja. Además, el Falapouco, que fue el campeón global de este europeo y de la regata de las 200 millas de Altea. La plata fue para el Azuré de Eduardo Rach y Andreu Juan del Náutico de Palma, mientras que el velero de la Armada, el Regulus 1 de Alfonso López e Iván Eleja Beitia, completó el podio. Y en clase C, la victoria que fue para el Aurora de Javier Lledó y Jesús del Toro del Náutico de Calpe. Segunda posición para el Chufín de Jorge San Simón y Carlos Pareja del Real Club de Regatas de Alicante. Y el bronce fue para el Yabadabatu de Martínez Corbe y Joan Frixes del Náutico de Palma. Y esta semana también hemos tenido la gran cita de la náutica de recreo española del año, como es el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, cuya 13ª edición ha tenido lugar en Huelva. La verdad es que no he podido ir este año, agradezco un montón a la organización la invitación, pero ya sabéis vosotros el lío que hemos tenido en las últimas semanas y lo he echado mucho de menos porque me habría encantado estar allí, pero me cuenta la gente que ha asistido que, como siempre, todo el equipo liderado por Jordi Carrasco, la verdad es que ha organizado un congreso maravilloso y ya hablaremos también en las próximas semanas de las principales conclusiones que se han sacado de allí.
Y tenemos también la previa de la Ruta de la Sal, porque nos queda menos de un mes para el arranque de esta Ruta de la Sal rumbo Ibiza. Va a tener lugar entre el 2 y el 4 de abril y ya hay 140 embarcaciones preinscritas, más de 1000 regatistas. Por lo tanto, la Ruta de la Sal que se consolida como la regata de altura más multitudinaria de España. Además, voy a hacerla entera este año, con lo que os lo contaré de maravilla. Ya sabéis, como siempre, tiene 2 travesías, una que sale desde Port Ginesta y otra desde el Náutico de Denia, y las dos con un mismo final en Sant Antoni de Portmany. Y esta próxima semana, el 17 de marzo, que se entregan los Foiling Awards, que son unos premios que cada año adquieren más poderío. ¿Por qué? Porque el mundo del foiling, sobre todo en la vela de alto nivel, está más consolidado que nunca. En estos Foiling Awards tenemos a 2 españoles como candidatos, a Nia Suar Díaz y al proyecto de la Foiling Base de Cádiz, que ya ganó el año pasado. Además, en el caso de que gane, se convertiría en el primero de la historia que repite premio. Pero bueno, vamos a ver por qué. Ya os digo, el martes, el día 17, se anunciarán los ganadores. Yo además he tenido la fortuna y el honor de formar parte del jurado de un nuevo premio que se ha creado este año. Me llamó el amigo Luca Ricciotti, que es un poco el gran gurú del foil a nivel mundial y el que organiza estos Foiling Awards, para formar parte de un nuevo premio que se llama Future Impact Award, es decir, un poco el premio al futuro del foiling, y los miembros de cuyo jurado somos 6 periodistas internacionales. En el jurado hemos estado en este caso Suellen Harling de Live Sail Die, Matthew Sheehan de Planet Sail, Magnus Wedley de Rule 69, Pierre-Yves Latroux de Tip and Shaft, Andy Rice de Yachting World, Fabio Pocho de La Estampa y un servidor, con lo que ya veremos. A ver, yo ya he votado, ya os contaré la semana que viene si mis apuestas han sido las ganadoras o no. Y también este mismo martes, día 17, va a tener lugar la presentación de Diego Botín y Flo Titel como nuevos regatistas del Key Challenge, del equipo francés para la siguiente edición de la Copa América. Va a ser a las 8:30 de la mañana en Lorient. Tampoco me puedo escapar, también nos invitaron para ir para allá, pero no me da la vida, pero bueno, os lo contaremos, porque la verdad es que es una de las noticias del año para mí, que Diego Botín y Flo Titel vayan a navegar en la próxima edición de la Copa América. Además, en Copa América hemos tenido las primeras fotos navegando del nuevo AC-75 del New Zealand, en la que se aprecia, al menos hablando con los que más saben de esto, es que va a ser el salto más pequeño que ha habido a nivel tecnológico y de diseño entre edición y edición. Ya es la tercera edición en la que compiten los AC-75, con lo que la evolución tecnológica cada vez se hace más complicada, y en este caso lo que me cuentan es que tampoco va a haber una revolución enorme, aparte de lo que sí que supone una gran revolución, que no haya los ciclistas a bordo. Pero bueno, ya seguiremos contando noticias de estos nuevos AC-75. Y tenemos grandes noticias también del juego virtual en el que los enmarcamos al final del año pasado, el desafío El Role 2026, que hacemos de la mano de CyberSea, una de las comunidades más activas en esto del Virtual Skipper y de los juegos virtuales. Pues bien, este desafío El Role 2026, que ya tiene 6 días de competición celebrados, cuenta con 54 barcos inscritos de 14 nacionalidades, y tenemos ya campeón de febrero, que fue Ayoce, canario. Todos los miércoles a las 8 de la tarde se celebran nuevas regatas, por lo tanto, si os interesa, apuntaros, porque la verdad es que me cuentan que el ambiente y la competitividad está siendo espectacular. Para hacerlo, os tenéis que meter en la web de CyberSea, que es www.cybersea.wixsite.com. Ya me contaréis. Y también os cuento que de la mano de Make It Automate, que es la empresa además que nos hizo, os acordaréis, el patrón virtual del role, que la verdad es que yo lo uso cada vez más. Os hablo poco de ello, pero la verdad es que como lo hemos ido alimentando va de maravilla. Pues los compañeros de Make It Automate han creado el primer curso de inteligencia artificial para empresas náuticas. Entonces desde el role lo estamos apoyando, porque la verdad es que creo que es algo que nos viene a todos de maravilla. Yo lo voy a hacer, Darío también va a estar por ahí, porque seguro que tenemos 1000 cosas que aprender. Este curso se va a celebrar en varias fechas: 24 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 14 de abril. Son 4 jornadas, de 3:30 a 5:30 de la tarde. El costo del curso son 250 euros, los 4 días. Pero los oyentes del Role tenéis 25 euros de descuento, se os quedarían 225 si queréis participar. El código es el Role IA.
el role IA. Por lo tanto, si os interesa aprender todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial para las empresas náuticas, amputaros, que ahí estaremos. Bueno, y cómo no, en este role tendremos, como todas las semanas, la habitual sección del windsurf de Don Luis Faguas, que esta semana además nos trae una historia curiosísima, las de las hermanas de Young desde la isla caribeña de Bonaire. Y no podemos arrancar sin antes invitaros a que os suscribáis a todas las plataformas de este role, a todos los repositorios de podcast y a las newsletters que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos de este role. Además, dentro de nada le vamos a dar una actualización que está Darío terminándola, la verdad es que está quedando muy muy chula. Para recibirla os metéis en nuestra web, en elrole.com, ahí en suscribiros, nos dejáis vuestro mail y os la mandaremos encantados. También tenemos el WhatsApp como siempre, el 613-070727, para que nos mandéis todas vuestras dudas, sugerencias, opiniones, y el correo nachogomez@elrole.com, donde recibiremos vuestros mensajes encantados. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 248 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta Bitácora del Role, como os decía en la introducción, estamos en un escenario nuevo para este role, porque tenía muchas ganas de venirme aquí a la costa barcelonesa, que ya sabéis que es uno de los grandes núcleos náuticos que tenemos en España, ya no solo por la actividad que hay con las grandísimas regatas y regatistas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, sino porque es uno de los focos principales del sector náutico aquí en España. Y estoy hoy en un sitio que me encanta y con un protagonista que me encanta también, al menos la primera que voy a saludar, porque luego va a acompañarnos mucha más gente, pero es alguien con quien compartimos momentos maravillosos también en este rol hace no tanto. Estamos aquí en Portmasnou con mi querida Mónica Zon. Mónica, muy buenas. Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas tenía de que te volvieras a subir a bordo? Sí, hacía tiempo, pero el tiempo pasa rápido y como tú dices, compartimos momentos muy bonitos, tanto en Port Sitges como en Barcelona con la Copa América, y ahora muy contenta que estés aquí en mi casa. Qué bien. Al final Masnou es mi casa. Nací aquí en el Club Nautic, nací en el Port Masnou y entonces todos los recuerdos de los que vamos a hablar me reportan a infancia. Oye, ¿y qué has hecho en este año y medio? Porque conociéndote un poquito, desde que acabó nuestra maravillosa aventura con el Sailing Barcelona, mucho no habrás parado. No, la verdad es que ya nos conocemos, yo te voy siguiendo y tú tampoco no paras mucho, pero sí que es cierto que, bueno, he seguido siempre vinculada a lo que puede ser gestión deportiva, sigo pues trabajando en el Náutico de Arenys de Mar con los chicos, campeonatos aquí, con los sub-21, sub-19, también en el Náutico de Masnou entré de Comodoro, y el proyecto más bonito, más distinto, ¿no? Yo cuando me empiezan a decir qué estás haciendo durante este tiempo, pues fue conocer a Dani, que ya lo conocí durante Copa América, coincidimos en una de las presentaciones, sí. Pero a posteriori, pues bueno, ya con el Port Masnou y el Náutico de Masnou, pues ya me preguntaron la posibilidad de hacer alguna cosa con Dani Anglada, y el proyecto más bonito fue poder estar con él en el mundial, el primer mundial de vela inclusiva en Oman, y para mí ha sido una experiencia vital y deportiva muy bonita, pero quizás más vital que deportiva, pero sin quitarle el apartado deportivo, porque al final tuvimos que exprimirnos más de lo que iba a pensar. Oye, cómo me encantaría hablar con Dani Anglada. Vamos a ver si hacemos magia. Don Dani Anglada, muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Nacho. Un placer estar aquí, siempre escuchándote desde casa o desde cualquier punto donde pueda escuchar el programa, y ahora oírte en persona es una sensación muy agradable. Oye, qué alegría me has dado, ¿no? Cuando antes nos hemos conocido, que todavía no habíamos conocido personalmente, y me has dicho que eras oyente de este rol, y digo, joder, qué bien, porque tenía muchas ganas de hablar contigo, ¿no? Siempre había seguido, joder, tu trayectoria, pero desde que te aliaste con mi querida Mónica, pues más especialmente, y con los exitazos que habéis tenido este año, ¿eh? Qué bien, ¿no? Debe empezar un proyecto tan bonito como el tuyo con el Yes We Sail, y que encima salgan los resultados. Sí, pero yo creo que estos resultados vienen de preparar muy bien el proyecto previamente y después del equipo. Es decir, esto no es solo mío. Esto yo no he podido crear ni mucho menos una enésima parte de donde hemos llegado. Esto ha sido gracias a las personas que he tenido desde el principio, que han ido apostando, creyendo en mí y sobre todo creyendo en que la vela realmente es para todos. Qué bien. Oye, y encima, en un enclave tan bonito, no había estado yo en Portmasnou hasta hace 2 o 3 meses, y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Encima tener estas instalaciones, ¿no?, para que tú puedas trabajar al menos con todas las condiciones que necesitas.
Yo, para mí, llegar aquí, primero que ha sido, no soy de Masnou como Mónica, pero sí que yo me inicié a los 7 años, empecé a navegar aquí en Masnou. O sea, que ha sido otra vez una reconexión con mi infancia, pero desde otro punto de vista. Ya. Nunca mejor dicho. Y la verdad que no puedo decir nada más que estar agradecido porque han sido todas las facilidades, comprensiones, buscar soluciones, es decir, nunca han tenido un no de primera, sino un veamos cómo podemos manejarlo. Claro. Y esto en un mundo, cuando entras en el mundo de la discapacidad, perdona que te digan, no es habitual. Ya. Por lo tanto, es lo que mostramos al mundo, que sí que puede existir esto, que se trata de encontrar gente maravillosa en este camino. Claro. Oye, tienes un lema que me encanta, que es el de navegar sin vista pero con visión. Sí. ¿De dónde te viene un poco esta maravillosa conceptualización en 4 palabras de algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Porque navegar sin ver con los ojos, Bueno, navegar sin vista no diré que ha sido fácil el aprendizaje ni los procesos por los cuales hemos tenido que pasar, pero realmente si antes yo decía que la navegación ya era una conexión con la natura, con la embarcación, ahora realmente además con el patín catalán, el patín a vela, sí. Yo llego a sentir una fusión que no es que sea mi bastón para poder desplazarme autónomamente, sino forma parte de mis extremidades, mis brazos, mis piernas, con lo cual llego a sentir una autonomía sintiendo el barco y gobernándolo que me produce una libertad indescriptible, ¿no? Y todo esto, ¿qué es lo que te aporta? Esto es confianza. Ya. Que es lo primero que uno pierde cuando adquiere una discapacidad o le pasa algo, ¿no? Incluso cuando estás enfermo, que sabes que es un proceso, y dices, sí. Uy, ya no podré, vas mimando tu confianza. Pues imagínate de poder gobernar una embarcación de 300 metros a de repente tener que ir cogido del brazo de alguien y no saber ni lo que tienes delante. Ahí me rompí. Y la náutica para mí ha sido esta reconstrucción personal. De ahí que un buen día decidiera que esto no podía quedar en mí, que no podía ser tan egoísta, que esto tenía que compartirlo. Sí. Y ahí es donde nace y escuché. Qué bien, qué bien. Oye, además supongo, Mónica, que claro, tú has navegado a bordo con Dani en un mundial riendo a alto nivel. Yo sé cómo eres tú a bordo de un barco, no en vano has sido olímpica y campeona del mundo por esto. ¿Cómo es? Y supongo que os habrá generado 1000 anécdotas también, ¿no? Este viaje que estáis emprendiendo juntos, tanto deportivo como humano. Bueno, la verdad es que Dani me ha sorprendido como regatista y como patrón, que es lo que hacía en Oman, ¿no? Yo le había estado siguiendo ya durante la vuelta de la isla de White. Sí, que fue otra hazaña, vamos. Una hazaña para Dani, pero sí que, bueno, en esos momentos lo estaba siguiendo online, lo conocía, pero no formaba parte del proyecto, y entonces cuando ya empezamos a crear el proyecto para ir a Oman, con Jordi Sánchez y toda la batallita para encontrar también a la otra persona invidente que tenía que venir con nosotros, Carmen, pues bueno, al principio dijimos, bueno, pues tendremos que entrenar, ¿no? O sea, no vamos a ir a un mundial sin haber navegado ni una sola vez juntos, sin yo saber realmente. Dani navegaba un patín, me había dicho que había hecho cositas aquí en la base náutica, además no, pero claro, teníamos que meternos en un monotipo, en un One Design, en un crucerito, con una serie de requerimientos que conducía Dani. La chica tenía que llevar la mayor también invidente, y luego Dani que te explique un poco la anécdota para encontrar a Carmen. Yo tenía que ir de la táctica, pero no podía tocar ni una escota, claro. Imagínate, todo, solo podía dar ni un timón, nada. Comiéndote los puños, sí. por Mónica. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Los primeros entrenamientos en el Real Club Náutico de Barcelona, que agradezco también por las oportunidades y las facilidades que nos dijeron para subirnos a un J70 para probar un poco, pues ya me sorprendió, porque salimos un día con un terralet fuerte, que tuvimos que poner rizos, y ya cómo Dani mantenía el rumbo y cómo empezaba a coger sus referencias. Claro, tú te subes a un barco y no te lo planteas, ¿sabes? Saltas y tú ves dónde tienes la proa, ves por dónde te está entrando el viento.
realmente no, o sea, te pones las gafas de sol porque te molesta, pero no sabes si el sol te está dando más a la derecha, más a la izquierda, y esas primeras sensaciones compartiendo con Dani, cómo se orientaba, cómo empezaba a tocar la banda para definir dónde tenía la proa popa. Sí. La escora la tenía muy clarísima, evidentemente, era una escora en las notas, sí. Pero luego pues eso, la orientación con por dónde le tocaba el viento, por dónde le daba el sol, digo, madre mía, ¿sabes? O sea, me aguantaba el rumbo, sin ver lanitas, evidentemente, sin ver la proa, pero totalmente es que con es otras bomba, referencias totalmente distintas que nosotros no utilizaríamos nunca. Claro. Nosotros utilizamos la visión para mirar la lanita, para mirar no sé, la costa, cualquier cosa, ¿no? Y entonces para la verdad es lo que te he dicho al principio, pero muy bien, la verdad es que era muy fácil que aguantase el rumbo, el tac, viramos, al final virada, metía bien el ángulo y decías un poco tal, pero muy bien, la verdad es que me sorprendió muy en positivo y en el Mundial lo hablábamos. Cuando había condiciones que eran más propicias a las nuestras, que como todos los del Mediterráneo éramos mejores porque éramos ligeros y con poco viento, yo le corregía el rumbo, pero para afinar lo que hubiese afinado yo, llevándolo yo. O sea, te puedes imaginar que estaba afinándole un retrimado súper fino, pero bueno, nos lo pasamos muy bien, hay muchas anécdotas, me tocó hacer de jefa cuando tocó, pero Dani al final fue un driver excepcional y muy competitivo. O sea, yo soy competitiva, pero no le gusta perder ni a las canicas, o sea, se ponía ahí y yo digo, Dani, que no es culpa teva, que sí, que no es culpa teva, tío, que le hemos liado nosotros, o sea, que al final él le dolía tanto perder, no es perder, equivocarse, no, al final estábamos ahí, que era casi un match race contra los otros barcos, teníamos 5 barcos, porque no había más de la organización y íbamos haciendo cambios, ¿no? Pero era muy competido. Piensa que estábamos compitiendo en un recorrido que era de 0,2 casi Barlovento, o 0,3, o sea, mucho más pequeño que un Optimus, con lo cual a 2 laps, a 2 vueltas, era increíblemente técnico, táctico y bueno, hubo muchas anécdotas muy divertidas porque al final, claro, es que nos debe ocurrir, o sea, Carmen, pobre, no se había subido nunca a un barco y le digo, suelta mayor en un babor estribor que si no nos íbamos a empotrar. Y tiraba tanto la mayor que no pude y digo, pues ponte de pie, claro, se pone de pie, desamordaza y sale disparada con la presión de la... imagínate, o sea... Bueno, la verdad es que, bueno, bien, repetiría 1000 veces la experiencia y por eso sigo con Dani con todas las aventuras porque no para, o sea, es un no parar. La escuela de vela inclusiva que queremos hacer en Masnou, el próximo reteo que quiere hacer en la vuelta a Génova, bueno, al lago Lemán, o sea, es un non-stop, pero súper contenta de formar parte de granito de su proyecto con Joyce Bushell. Qué bien. Oye, Dani, es que además escuchando a Mónica y escuchando a ti, quiero que me saquéis un día a navegar, por favor, pero con los ojos vendados. Y que me expliques cómo narices lo haces, porque no lo entiendo. O sea, al final eso del sol que decía Mónica antes es que me parece la leche. Al final tú, en función de cómo te pega el sol y cómo lo vas sintiendo, ya es un dato que te ayuda a ti a llevar el rumbo. No es tan sencillo, o sea, necesitas un proceso. Tú cuando adquieres una discapacidad visual, pierdes la visión completamente. Necesitas unos meses, un tiempo en el cual tu cuerpo se va adaptando y vas perdiendo recuerdo. Ya. Porque yo te tapo los ojos, tú habrás visto el barco y tendrás muchas referencias que no son visuales, pero que las ves en tu mente, ¿no? Entiendo, sí. Entonces, puede costar que tengas esa sensibilidad tan extrema, como a veces digo, ¿no? Que yo siento el barco en mi trasero, en mi estómago, como hace un pequeño cambio de rumbo, como decía Mónica, ¿no? Que íbamos ciñendo, pues aguantando si más altos o más bajos, aguantando ese rumbo, pues eso buscas referencias del sol, el viento, el sonido de la vela, el sonido de las palas del timón, que es la estela que te deja, tu posicionamiento acá. Como digo yo, cuando uno pierde la vista, no es un interruptor que todos los otros sentidos florecen. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a tocar. Siempre lo he dicho, yo el baile me ha costado más de 9 meses. Transformar una morcilla en un dedo para leer. Porque esto al final, al principio no detectaba ni un punto. Igual que cuando me subí al barco, cada 2x3 me ponía mirando al través o a popa y pensaba que estaba mirando proa. Hasta que vas cogiendo como toda una memoria muscular de hacer todos los gestos, que este es el protocolo que... Cuando vino Carmen a Barcelona, el segundo día yo le dije, tú has de coger el timón. Puede confirmarlo Mónica, pero es que una hora o menos estaba gobernando el barco, buscando esas referencias. Qué bueno. Entonces dices, bueno, pues esto es válido, esto puede ayudar y
Una persona que nunca se había imaginado gobernar un barco, solo subirse a una tabla de surf, estuve en un mundial y dándolo todo. Sí. Oye, en teoría esto era una entrevista que quería haceros, pero creo que ha sido la primera parte de varias conversaciones, porque tienes que contarme muchas más cosas, Dani. O sea, vamos a seguir hablando de todo tu proyecto y sobre todo de cómo te las apañas para llevar un barco como lo llevas, porque, jolín, me parece que a muchísima gente puede aprender mucho de eso, porque al final el proceso que has tenido es maravilloso. Pero bueno, vamos a seguir saludando a gente porque quiero también que conozcáis un poco mejor en el lugar en el que estamos, ¿no? Este Port de Masnou, y primero, como no, es presentarle los respetos a su capitán, don Jorge Bonal. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas. Buenos días, Nacho. Oye, y muchas gracias por acogernos aquí, ¿eh? Nada, es vuestra casa también, es vuestra casa. Oye, vaya cracks que tenéis aquí. Sí. No, cuéntame un poco cómo nace la historia, ¿no? De que Port Masnou se haya volcado también con un proyecto así. Bueno, fue realmente de casualidad y no. O sea, yo conocí a Dani en un congreso, que además no era un congreso especialmente náutico, era de ciudades inteligentes, y bueno, como estamos en un proceso de cambio de concesión, pues bueno, me acerqué allí que se cocía y demás para coger ideas, ¿no? Y de repente pues escuché una conferencia que hacía Dani sobre los equipos que le estaba montando en el chaleco para poder navegar, y me pareció fascinante. Y entonces fue cuando bajó del escenario, le pregunté: oye, Dani, ¿tú dónde navegas? O sea, ¿tú por qué no vienes a navegar a Masnou, al Club Náutico de Masnou? O sea, te necesito, o sea, vente aquí. Y bueno, hubo un feeling directo, porque además compartimos profesión y yo también soy marino mercante, y bueno, y enseguida hubo conexión, y él encantado, y nosotros también con él, claro. Sin lugar a duda. Sí. Oye, al final la conexión, o sea, va muy de la mano Port Masnou y Club Náutico de Masnou, que eso es al final que tampoco estamos tan acostumbrados a ver en otros entornos, ¿no? Sí, correcto. Es la unión que se ha hecho, la unión natural que se ha hecho del puerto con el club. El Club Náutico lleva la parte deportiva y la parte social, porque tiene muchísima experiencia en esto, y nosotros, bueno, llevamos más la parte de empresa. Entonces, bueno, hubo un acuerdo que se firmó hace un par de años, pero que de alguna manera que eso ya se venía haciendo históricamente, aunque no hubiese ese acuerdo firmado. Sí, así es. Qué bien. Oye, hablando con mucha gente antes de venir aquí más, ¿no? Ha habido casi unanimidad de mucha gente que la que confío mucho, diciéndome: si vas a Masnou tienes que hablar con don Joan Guitart. ¿Quién es don Joan Guitart? Bueno, Joan Guitart es una eminencia en casi todos los aspectos, menos casi en el profesional. No, es una eminencia que estuvo embarcado de capitán en el Greenpeace, y ahí luego coincidió conmigo. Estaba director en Olympic, y yo entonces me engañaron para ser el capitán de Olympic, y ahí es cuando yo realmente le conocí. Y ahí, bueno, y anécdotas te puedo contar, no acabaríamos el role. Ahora vamos con ellas. Pues mira, vamos a hacer magia de nuevo. Don Joan Guitart, muy buenas, ¿cómo está usted? Buenos días. Y bienvenido al role. Siempre exagera, Jorge, ya lo ves. No, pero te prometo que lo que he contado es verdad. O sea, antes de venir me han dicho: tienes que hablar con don Joan Guitart. Cuéntame un poco lo que es Masnou y este Port de Masnou para ti. Bueno, este puerto ya tiene 54 años, que se dicen rápido, y ya no necesita un refit sencillo, un maquillaje sencillo, necesita pues toda una intervención quirúrgica para continuar, ¿no? Porque las infraestructuras están muy cascadas ya. Sí. Lo que no cabe cambiar es el espíritu de este puerto. Y siempre lo he visto de una manera pues deportiva, pescadora, porque hay pesca también. Un club náutico aquí al lado, que ahora ya no está al lado, sino que lo estamos integrados los dos. Y también comercialmente y de restauración siempre ha tenido fama. Y hay las grandes comerciales e industriales también de la vela, por ejemplo. Y también hay una serie de restaurantes que también han tenido siempre su nombre y que han continuado, o sea, están desde los inicios, ¿no? Bueno, ahora la apuesta sigue siendo la misma, con más intensidad si quieres. Porque no concebimos que un puerto no haya deporte náutico, evidentemente es lo que nos toca, y en este sentido la alianza, convenio, llámale como quieras, que hicimos con el club es básica,
Básica porque hemos de ir los dos juntitos de la mano para poder continuar. Esto es una. Pero también tampoco concebimos pues que pasándonos oportunidades como amigo y compañero de... También soy marino mercante. Sí, joder, vaya tercero tenemos aquí. Tres marinos mercantes aquí. Sí. Pues de que Dani está aquí, pues nos ha dado nuevos ánimos para continuar cosas como las que ha explicado también él, ¿no? Y eso ha habido un momento hasta que me emocionaba. Digo, caramba, para ya, Dani, si no voy a echar la lágrima aquí, ¿eh? No, lo ha contado muy bien y es un personaje que no podemos dejarlo pasar, como ha dicho Jorge, ¿no? Pero como persona, o sea, aparte de deportista que gane todo eso, nos parece bien. Pero es una gran persona. Ha hablado mucho con su madre, me ha contado mucha historia y la verdad es que todo de chapó para él. Entonces, todas estas cosas son las que queremos continuar y potenciar. También, que sepas que tenemos aquí, hicimos un convenio con pescadores, con club y el puerto, con el apoyo del ayuntamiento, con el Masnou Blau. El Masnou Blau pues ya empieza a ser también una pequeña escuela, aunque no se dan títulos y eso, pero para que las escuelas de aquí del Masnou pues vengan a ver las jaulas estas donde hay Ocean, que están en los pantalanes, o la gente de la tercera edad a que vengan aquí a saber un poco de las estrellas, de cómo enfilarse, cómo saber un poco navegación o lo básico, vaya, ¿no? Un curso de geometría, pero sí que entonces hay muchas ideas más de eso, pero contamos con todos, ¿no? Y espero que salga todo bien, o sea, por eso te digo, aparte de que también necesitamos un poco vuestras ayudas. O sea, me he dado cuenta de que al final llevaba mucho tiempo haciendo cosas y, bueno, tenemos siempre un principio. Nosotros no prometemos a ver si después se cumple, como hacen normalmente en la política, ¿no? Aquello de eso. Nosotros primero lo hacemos y después lo explicamos, ¿vale? Bien. Entonces, con este concepto vamos haciendo cosas, pero no las acabamos de explicar bien. Y siempre hemos necesitado gente como vosotros y más compañeros vuestros de que nos ayuden en este aspecto de que se transmita todo. Claro, y al final es que eso es la clave de esto. Tú puedes hacer muchas cosas que si la gente no se entera de ellas, es muchas veces como si al final poco Dani y Mónica ha sido la punta del iceberg que a mí me hizo mirar hacia más no, y luego hablando con Jorge antes le decía, coño, pero es que hay 1000 historias aquí que contar. Al final es un poco que levantemos las alfombras y digamos, saquemos pecho, ¿no? De los miles de historias que hay en tantísimos puertos aquí en Barcelona y en toda España, que si empezara yo tendría role para 300 millones de años, vamos, es que no... Seguro. Esto puede estar por seguro. Ya has visto aquí, lo que te he dicho antes, Estrella nació aquí. Qué bien, Marina Estrella, sí, es verdad. Esa historia también es la que tenemos que contar. Tenéis que contarme más historias de marinos mercantes, los tres, porque esas sé que no tienen precio y a nuestros oyentes les encantarán. Tenemos que seguir, Mónica, tú tienes que seguir contándome los líos que te metes, porque al final son material maravilloso para este role y tenemos que volver al mar. No, hombre, a que nos sigáis contando cómo va evolucionando todo el proyecto, que la verdad, como os he dicho antes, yo no lo conocía y me ha parecido una maravilla. Con lo que solo me queda agradeceros a todos haber estado en este role. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Dani. Gracias, don Joan, y gracias, Jorge, porque volveremos seguro cuando nos volváis a invitar. Muchas gracias a ti por venir a nuestra casa. Gracias. Muy bien. Nada, ¿estás invitado a subirte en el patín con Dani? Olé, esto está grabado, ¿eh? Está grabado, sí. O sea, ahora ya no podéis echar atrás. Y luego, Joan, uno de estos restaurantes que te ha dicho tan tradicionales, una buena paellita. Venga, no digamos nada más. Amén. ¡Seguimos! La bitácora del role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros
esa actualidad windsurfera ya sin borrascas, ya sin demasiado temporal a la vista, pero ya sabéis que es marzo ventoso y abril lluvioso traen a mayo florido y hermoso, así que seguro que tendremos viento. Yo personalmente me voy a ir unos días a Egipto, que era un viaje que tenía organizado, y veremos a ver, espero tener tranquilidad en el viaje. No es viaje de windsurf, es viaje cultural, así que teníamos ganas de conocerlo e incluso hubiera tenido ganas de Mar Rojo, que os haré un especial sobre el Mar Rojo. Pero vamos a intentar tener un viaje tranquilo sobre todo. De actualidad windsurfera seguimos pre-regata, seguimos entrenamientos y buscando un poco por internet a ver qué podía encontrar. He encontrado una historia muy chula de unas niñas que son de Bonaire. Bonaire es una isla del Caribe, que ya sabéis que nuestro Nacho ha estado por esa zona y es un destino que tengo pendiente de ir. Es una isla pequeña, de buen tiempo, de donde es originaria Sarakita Ofringa, que es una de las grandes protagonistas de la historia del windsurf femenino, y de donde os traemos la historia chula que he encontrado en la web de Starboard sobre 3 hermanas, las hermanas de Young, Bobby Lynn, Lon y Kit. Son 3 hermanas que han crecido literalmente en el agua. Como cuenta en el artículo de Starboard, para ellas el windsurf no empezó como una disciplina deportiva estructurada, sino algo natural, como debe ser el deporte infantil. Colegio por la mañana y por la tarde al agua. Ya sabéis que del Caribe han salido muy buenos regatistas. En Bonaire sopla viento casi todos los días y así que lo normal era pasar horas y horas navegando con sus amigos. Lo que venimos a decir, jugando al windsurf, probando maniobras, cayéndose, intentándolo. Así es como han salido muchos freestylers y es uno de los secretos de su progresión. Entonces disfrutaron del windsurf hasta el punto que están pasando a ser ya navegantes muy cómodas con viento fuerte, las 3 hermanas. Y aquí lo importante es que ya hablan de viajar, hablan de conocer nuevos spots, hablan de inspirar a otros riders, hablan de disfrutar con el deporte y eso pues al final es comunidad, es creatividad, es cultura de mar y hace que esos lugares sean tan especiales. Ahí nos habla de Jibe City, que es uno de los centros de windsurf más famosos del mundo, un spot donde se juntan riders de todos los niveles y desde principiantes hasta profesionales, y donde muchos jóvenes ven cómo esos pros están entrenando. Eso genera motivación, inspiración, ganas de mejorar. Por eso no es casualidad que cada cierto tiempo aparezcan generaciones de windsurfistas que salen de lugares así. Eso nos pasa en Maui, nos pasa en Pozo, nos pasa en Tenerife, nos ha pasado en Tarifa en el pasado y ahora nos pasa también en Bonaire. Y las hermanas de John son un ejemplo para esa generación. Entonces, os invitamos a que peguéis un ojo al artículo, que las veáis. Son niñas muy pequeñas, pero que ya están navegando en condiciones de slalom y en condiciones de freestyle, y que si os animáis a ese salto al Caribe a ver a Nacho, pegarle un ojo a Bonaire, porque suele ser un destino en el que no os vais a equivocar. Nacho, semana que viene te lo grabo desde el ladito del Mar Rojo. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con mi querido Luis Faguar nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.